y reunirnos, Padre, y hablar de su palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Nosotros, nuestra pastora, que trae la palabra. Aleluya. El Señor es bueno. Amén. Aleluya. Él es bueno y para siempre su misericordia. Así es, cuando le buscamos al Señor, hasta en cualquier momento el Señor se derrama. Aleluya. Anda borracha y a mí me pasó lo mismo, pero cuando estábamos orando, digo, ay, ojalá me pueda parar. Gloria al Señor, porque aquí está su presencia. Vamos a ir a un tema que está muy bonito, se llama lo que el pecado hace. Y yo creo que todos sabemos que lo que hace el pecado, pero vamos a enfatizar en algo. Son 7 puntos nada más. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies, abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3. Romanos 3, 17. Gloria al Señor. Romanos 3, 17 al 19. Dice así: honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Padre, rogándote, Señor, el denuedo de tu palabra. Pases un carbón encendido en mis labios y no me permitas hablar palabra vana, sino toda aquella palabra que sea de bendición y de edificación a tu pueblo. Mengue yo, Padre, para que seas tú hablando. Señor Dios de la gloria, sabemos que no solo ministras Monte Sinaí, ministras parte del mundo, Padre, en diferentes países, Padre Santo. Yo te ruego que donde quiera que caiga esta palabra, sea de bendición y de edificación a las vidas que hay, Señor Dios de la gloria. Disponen sus corazones a ser transformados a la luz de ella, Padre. Sea tu nombre exaltado en esta hora, Señor, y solo tu nombre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dice lo que hace el pecado, lo que el pecado hace. ¿Qué son las cosas que hace el pecado? Lo primero que se nos viene, que la paga del pecado es muerte. Pero a veces solamente pensamos que es eso. Pero aquí nosotros miramos en este primer punto que lo que hace el pecado es que le roba la paz al cristiano. Y es cierto. ¿Cuántos de nosotros que hemos caminado por muchos años en el Evangelio, que quizás ya nomás solamente te has bautizado por un tiempo, haces algo mal y ahí en tu interior no hay paz? Aunque le pidas perdón a Dios, tú sabes como que hay algo que no está bien. Entonces eso intencionalmente lo provoca el enemigo, porque lo que Dios vino a darnos a nosotros fue paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando no tenemos la paz, es porque algo no estamos haciendo bien delante de Dios. Dice que los que andan en pecado no conocen camino de paz. Y yo me quedé pensando que es cierto. ¿Cuántas personas conocemos que pues no tienen paz? No tienen paz. Todos conocemos gente que no tiene paz, que dice: yo no sé qué pasa, pero yo me siento desesperado, desesperada. Conozco mucha gente, a mí mucha gente me escribe y me dice: necesito paz, necesito paz. Pero ¿por qué no hay paz? Porque no hay temor de Dios en ellos. Si nosotros tenemos el temor de Dios en nuestros corazones, podemos acostarnos tranquilamente y tener un sueño grato, aunque estemos donde estemos. El otro día que dormimos allá en las montañas, se escuchaba un ruido horrible, pero eran las 2 en la mañana, las 2 de la mañana, y primero se escuchaba que era como un gallo, y nos quedamos como: es un gallo. Y ya después se escuchaba que era un animal, y como que gritaba, y el chillido tardaba, y de repente empecé a sentir bien feo.
feo. Y se escuchaba como que estaba como a 3 cabañas el animal que estaba allí. Y pues no nos iba a hacer nada, ¿verdad? Porque pues estábamos adentro de lo que es la cabaña, pero se escuchaba feo. Y digo, si alguien anda afuera, ese animal, quién sabe qué cosa es, se puede comer a alguien, a un niño o lo que sea. A ver, los americanos de aquí ni cuidan a sus hijos, pueden ver en casita de campaña que se los coman, no hay problema. Pero me puse a orar y no sé cómo explicarlo. En cuanto terminé de orar, se había ido. Se escuchó cómo gritaba. Y dije, Señor, yo me tengo que dormir, me voy a dormir, me tengo que dormir, Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque, pues si nos llegara a pasar algo, nos vamos con Cristo. Y muchas veces se nos quita el sueño porque no sabemos para dónde vamos a ir. Como él siempre me ha dicho, dice, que cuando él estaba en el mundo, él decía que él sentía que cuando se muriera iba a caer en un hoyo negro, donde solo iba a estar descendiendo en el aire, y que él lo sentía, que eso venía para su vida. Y yo le doy gloria a Dios porque eso dice que él ya no lo siente. Y ahora tiene la certeza de que si se muere se va con el Señor. Vamos a Génesis 3:8 y vamos a ir a lo que es el segundo punto. ¿Qué es lo que provoca el pecado? Provoca que rompamos nuestra comunión con el Padre. Y es así, aún entre la pareja. Cuando tú ya le encontraste en la movida a tu esposo o a tu esposa, tú ya nunca le vas a tener la misma confianza, aunque trates. Y cuando la comunión con Dios se rompe, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no es que Dios te falló, es que tú le fallaste porque pecaste. Porque Él te dio la confianza de llamarte hijo, hija, y rompiste la comunión que tenías con Él. En Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y eso pasa mucho. Me ha tocado ir a iglesias a predicar. Y cuando la gente escucha que Dios me usa para decir profecía, no pasa enfrente, se sientan hasta allá atrás, se van a tomar su agüita. Cuando miro, ya se fueron. ¿Por qué? Porque saben que Dios sí sabe todo. Y hay muchos de nosotros que no andamos en comunión con Dios. Y me ha tocado ver gente que hasta predica, que cuando saben que está alguien que les va a decir sus verdades, se va. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con Dios. Y dice la palabra del Señor que la falta de comunión con Dios comienza por el pecado. Nos acomodamos y puede decir, pero yo no estoy haciendo nada. Pero si Dios dice que sabemos hacer lo bueno y no lo estamos haciendo, estamos pecando. Amén. Y lo hacemos todos los días. Deliberadamente. Porque yo siempre les digo esto, porque yo siempre lo pienso. ¿Qué haría Jesús con su día? ¿Lo invertiría en lo que yo lo invierto? ¿En lo que a mí me gusta? ¿O Él haría lo que Él tiene que hacer? Como hoy comenzamos el día yendo buscando una oveja. Eso es lo que Jesús haría. En su primer momento del día, hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo que a Dios le agrada. Pero ¿por qué mucha gente se acomoda a estar con una comunión con Dios como oren por mí? ¿Por qué no oras tú? Si también, ¿verdad? La oración personal, si dice el Señor que ve cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Amén. Entonces, nosotros tenemos aparte que tener, es lo que estábamos hablando hace rato que llegó la hermana Blanca, que tenemos que tener un buen tiempo quizás en hablar, en enseñar, en públicamente hablar y enseñar, pero se tiene que tener un tiempo especial con Dios, porque si no vamos a estar enseñando una cosa y no viviéndola. Yo el otro día creo que les prediqué sobre, yo no te voy a decir ve y ora si yo no oro, yo te voy a decir ve y ayuna si yo no ayuno, yo no te voy a decir ve y ayuda si yo no ayudo, porque el ejemplo es lo que cuenta. Entonces, si nosotros, el Señor Jesús nos dejó el mejor ejemplo y no miras ese ejemplo, por ejemplo, los que se congregan en otras iglesias,
Si no miras ese ejemplo en tu pastor, en tu líder, en lo que sea, tu mejor ejemplo a seguir es Jesús. Entonces, no hay que romper la comunión con Dios porque otro la esté rompiendo. Porque muchas veces, oh, no, es que en la iglesia ni oran, en la iglesia no ayunan. Pues eso es la iglesia, tú también eres la iglesia. Amén. Y una iglesia personal que el Señor va a venir a buscar. Amén, amén. Vamos al punto número 3, que es que el pecado te quita el valor. Y es verdad. Por eso mucha gente dice, espérame, ahorita no puedo ir a orar por usted para sacarle los demonios. Espérese. ¿Por qué? Porque no ando bien con el Señor. Tengo que orar y tengo que ayunar. ¿No se supone que así debemos de vivir? Ayunados y orados para... Si viene un endemoniado, le sacamos todo por que traiga, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias que dicen, déjenme meterme en 3 días de ayuno. ¿No están ayunando entonces? ¿Por qué? Porque tienen que tener el valor. Y si no lo tienen, es porque saben que algo están haciendo mal. Porque, aunque digan, bueno, no estamos haciendo nada malo, es malo dejar de orar, es malo dejar de ayunar, y nosotros lo hemos experimentado en carne propia. Aunque no lo digamos, nosotros lo sabemos, que si nosotros dejamos el ayuno y la oración, la lectura de la Biblia, nos vamos secando espiritualmente. Y aunque vengamos a la iglesia, no se siente lo mismo si no hay una búsqueda personal con el Señor. Entonces, tenemos que cortarle al enemigo esa área que nos hace pecar deliberadamente delante del Señor, que es no buscarle, porque es un libre albedrío que tenemos diario. En cuanto amanece lo tienes de decidir si le vas a dedicar ese día a Dios o se lo vas a dedicar a tu carne. Y si se la dedicas a tu carne, no harías la voluntad de Dios. Vamos al punto número 4 y es, no, el 3 era Proverbios 28:1, que quita el valor. Ahí estábamos. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces, una persona que no tiene valor es porque sabe que algo hizo mal. Entonces huye sin que nadie lo esté persiguiendo. Y es así. A mí me ha tocado mirar cosas así. Gente que anda huyendo sin que nadie le esté persiguiendo. He mirado gente que no les importa. Oh, sí. Dice, cuando te toca la muerte, aunque te quites. Y si no te toca, aunque te pongas, no te toca. Pero esta es una persona que tiene valor y que sabe, por ejemplo, ese día en las montañas, que sabe, pues que si me voy con Cristo, gloria a Dios. Pero si no, ay no hombre, ¿qué tal que viene esa cosa y nos come vivos aquí? ¿Al infierno? No. Por eso tienes que tener la certeza de que todos tus días sean dedicados a Dios, para que en el momento que vayamos delante de ese trono, nuestra balanza no se vaya de inclinada a que siempre hicimos nuestra santa voluntad y no la del Señor. Entonces, nosotros no le vamos a huir a la muerte, porque es cierto que tenemos que estar alertas porque la muerte está por todos lados, pero no es algo que tendríamos que tener miedo de morirnos. Porque Pablo lo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en este tiempo, la gente que anda en pecado no le dice, Señor, ven. Cuando decimos, Señor, ven, Señor Jesús, y la gente dice, no, que no vaya a venir, que primero hay que arreglar las cosas. ¿Y cuándo? ¿Cuándo hay que arreglar las cosas? Ahorita. Porque no es para mañana, es para ahorita. Vamos al punto número 4, que es el pecado. Lo que hace el pecado, esclaviza. Y eso lo vamos a mirar en el libro de Romanos 6:19. Romanos 6:19, gloria al Señor. Aleluya. Romanos 6:19. Y es Pablo hablándole a los romanos. ¿Alguien que le guste de lectura? Amén. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice Pablo, hablo como humano, porque ustedes saben que cuando Pablo hablaba, mucha gente decía, habla demasiado bonito, es bien difícil de comprender lo que él habla. Y aquí estaba diciendo, les voy a hablar en su idioma. Hablo como humano, porque él decía, en el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé, y los tenía confundidos.
Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces miramos que antes nuestra naturaleza estaba esclavizada a la inmundicia. Pero Pablo les estaba como poniendo un picture, ¿no? Como una descripción. Le estaba diciendo, así como antes le servías al mundo con todas las de la ley, ahora sírvele al Señor con todas las de la ley. Porque yo lo que luego les digo que, hermano, ¿ya se casaron? ¿Y en el mundo? En el baile querían otra. No, que no se cierre otras cuantas horas. O la banda, hay que pagar más dinero para la banda. Y todo eso. ¿Y a Dios? No, para Dios 4 canciones. Sí, para Dios nada. Entonces, si para el mundo era todo, para Dios es lo mejor. Entonces, si estábamos bien esclavizados del Satanás y ya ahora somos libres en Cristo, demostremos pues la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo, demostrando nuestra santificación y perseverando en Él, en la justicia. Vamos al punto número 5, que el pecado nos conduce a la muerte. Y muchos lo sabemos. Muchos lo sabemos, pero no le huimos al pecado. Y tenemos que cerrarle todo tipo de puerta que el enemigo pueda querer traer a nosotros. Porque el enemigo, hermano, el enemigo se viste como ángel de luz. Y es algo tremendo, ¿verdad? Pues con eso que me siguen unas personas que no quisiera que me sigan, les contaría lo que pasó hoy, pero después se los cuento. Vamos al punto número 5, que la paga conduce a la muerte. En Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿hacia dónde nos quiere conducir Satanás cuando nos hace pecar? A la muerte. Y la muerte espiritual y la muerte eterna. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta cuál es la paga de lo que te está ofreciendo Satanás, por ejemplo, cualquier cosa, ¿qué es lo que te gustaba antes? El enemigo te lo va a poner ahí, mira, es free, es para ti. Llévatelo, nadie te va a ver, nadie se da cuenta, después te arrepientes. Y va a haber una paga eterna. El enemigo siempre está queriendo que tu paga sea la muerte. Siempre. Me recuerdo de un testimonio que dijo la hermana Blanca un día de que en su trabajo se llevó el líquido que no era de ella y andaba que lo tenía que ir a regresar el líquido. Así tenemos que ser todos. Que cuando agarremos algo que no es de nosotros, lo regresemos. ¿Por qué? Porque agarrar cosas que no son nuestras no es de Dios. Y es pecado y lo sabemos. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Pecado grande, pecado pequeño, dice el Señor, Él es 3 veces santo. Amén. Y que por cuanto en un punto nos hacemos malos en la ley, no estamos cumpliendo ningún mandamiento. Entonces nos volviéramos todo lo que la ley dice que hacemos malo, todo lo haríamos malo nosotros también con un solo pecado. Entonces, por eso mucha gente dice, pero es que es bien complicado ser cristiano. No, es bien complicado no quererte portar bien. Eso es lo complicado, porque es fácil. Vamos al punto número 6, que se encuentra en Apocalipsis 21 y es, te cierra la entrada al cielo. El pecado te cierra la entrada al cielo. Y yo creo que es algo obvio todos los puntos que hemos estado mirando, pero no los habíamos discernido de la manera que la estamos mirando. Que un pecado nos puede descalificar de la gloria de Dios, porque dice la palabra del Señor que ahora recibimos doble condenación porque sabemos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y si seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, estamos pecando. En Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o sea, nada que tenga maldad, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, dice la palabra del Señor que allá
no entrará nada inmundo. Inmundicia, ¿qué es inmundicia? Es suciedad. ¿Y cómo tiene que estar un hijo de Dios? ¿Limpio o sucio? Limpio, porque Dios siempre nos está diciendo, límpiense, límpiense. Y el otro día la hermana Joana estaba profetizando en las alabanzas y dijo, el que esté sucio, ensúciese más. El que esté limpio, límpiese más. Y nosotros, ¿verdad? Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque va a venir un momento cuando el Señor venga por su iglesia que vamos a decirle, Señor, yo no sabía. Cuando Dios nos ha hablado por tantos medios y el Señor dice, ciérrale la puerta al pecado. Si no, te voy a cerrar la puerta del cielo. Es un llamado a nosotros porque muchas veces pensamos, oh no, es que yo no estoy haciendo nada malo. Dime en qué inviertes tu día, tu tiempo, tu dinero, tu salud. Y te voy a decir si está bien o si está mal. En lo natural lo puedo calificar yo. Imagínense Dios. ¿Qué podrá decir en lo que nosotros estamos haciendo con la vida que nos dio Él? Con la vida que Él pagó en la cruz del Calvario. Si somos de Él, caminaríamos en Él. Hace rato estábamos mirando la visión de la universidad, todo lo que nos estaban diciendo de la universidad, de que ayudan a pequeñas personas a que tengan su propia compañía, su propia empresa, les ayudan que con $1,000 comenzar un negocio y todo esto, y dan referencias para que la misma escuela refiera a gente para que tengan de socios, de clientes y todo eso. Hay un mundo entero que nosotros ni nos estamos dando cuenta que está trabajando para el reino de Dios. Y nosotros pensando, somos los únicos que estamos echándole ganas al ministerio. Hay miles de personas comprometidas con la visión de mostrar a Cristo allá afuera. Y el asunto es, ¿cuál es nuestra visión? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que el Señor te ha mostrado? ¿Para dónde vas? Vamos al punto número 7, que este es el último. Que el pecado destruye. El pecado destruye. Romanos 3:23, y yo creo que todos no sabemos ese versículo. Yo creo que sí, nada más que no sabemos dónde está. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el precio de haber pecado o de seguir pecando? Ser destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿será que es Dios malo que nos cierra la puerta del cielo? ¿O somos nosotros quien solitos le decimos, no, yo para allá no voy? Porque es nuestra decisión. Decía uno, y me gustó mucho eso, porque lo hicieron hasta en un video hace unos años, que estaba un barber, que corta el pelo, ¿verdad? Y le estaba diciendo a su cliente, le decía, ¿y qué lees? Y le dijo la Biblia. Dijo, ¿para qué pierdes el tiempo en eso? Y le dijo el barber, pues es Dios, y para allá me quiero ir con Él. Y si yo me quiero ir con Él, lo quiero conocer aquí en la tierra, para saber quién es mi Padre amoroso con el que yo quiero pasar la eternidad. Y le dijo su cliente, le decía, Dios no existe, estás perdiendo tu tiempo. Y le decía él, ¿miras allá afuera de la ventana? ¿Miras a aquel muchacho con su guitarra y con el pelo largo? Sí. ¿Puedes mirarlo a él desde aquí? Sí. ¿Puedes mirar hasta dónde tiene el pelo? Sí. Dice, ¿él lo tiene largo porque yo no existo o porque él no viene a mí? Entonces, Dios existe. Dice, me hallan los que temprano me buscan y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, muchos de nosotros negamos la existencia de Dios porque no lo hemos conocido, porque no nos hemos dado la oportunidad de conocerle, de rendir nuestra vida delante de Él. Y es un buen tiempo hoy para que nosotros sepamos que si nosotros hacemos lo malo, las consecuencias es para nosotros, para nadie más. Necesitamos en realidad reconocer que Él es Dios y que sí existe. Porque yo creo que no hay nadie en este lugar, ahorita, aquí, que no haya sentido en algún momento un toque de Dios. Que sepa que Dios existe. Entonces, si nosotros sabemos, wow, cuando Dios a mí me da profecía para alguien y me dice lo que estaba haciendo, cómo estaba haciendo, a dónde andaba o lo que estaba viendo, a mí me da miedo. Porque Él lo está viendo todo. Todo lo está viendo. Como está más
Estamos más protegidos que esta casa, que hay cámaras por todos lados. Pues Dios nos tiene aún adentro de donde tú estés, está mirando. Él lo mira todo y dice que de todo nosotros vamos a pagar un precio, una recompensa ahí por recibir. ¿Qué es la recompensa que nosotros queremos? No sigamos rompiendo la comunión con el Señor. No sigamos provocando no tener paz interior por nuestro mal comportamiento, por nuestro mal carácter. No sigamos nosotros perdiendo el valor delante de los demonios porque seguimos portándonos mal y no le vamos a decir a alguien que tiene la necesidad, ¿sabes qué? Espérate, después vienes porque todavía me voy a preparar. Tenemos que estar preparados, no seguir siendo los esclavos del enemigo. Somos su marioneta. Si nosotros actuamos conforme los pensamientos que nos atacan y él ya sabe que botoncito te prendes y que de botoncito te apagas. No, quítale el control de tu mente, de tus emociones, de tus acciones. Yo sé que el enemigo no juega a ser diablo, pero tampoco hay que jugar a ser cristiano. Hay que pararnos en la brecha y hay que ganar esta batalla, que por hecho el Señor ya nos dio la victoria. Dijo que si Él lo hizo siendo hombre, nosotros también podemos. Entonces hay que decirle no al pecado y hay que avanzar porque hay una dádiva, hay una vida eterna esperando por nosotros. Aleluya. Gloria sea al Señor. Con nosotros nuestra evangelista Joana Bautista, que nos va a despedir en palabras de oración. Aleluya. Gloria a Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor amado, por tu presencia. Gracias porque estás con nosotros en todo tiempo y en todo momento, guardándonos, cuidándonos del mal, del peligro. Venimos clamando a ti, Señor amado, que nos ayudes, Padre celestial, a tener ese dominio propio, Señor, a no caer en la tentación del enemigo, Señor amado, apartarnos del mal, Señor, apartarnos, Señor, de hacer el pecado, Señor amado, apartarnos, Señor amado, de todo lo que no te agrade, Padre celestial. Ayúdanos a seguir teniendo esa comunión contigo, Señor, a no romper esa comunión, Señor amado, a no caer en la tentación, en el pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, danos fuerzas, fortalezas para seguir adelante, Señor. Ayúdanos a hacer lo bueno, Señor amado, porque eso te agrada a ti, Señor bendito, en el nombre de Jesús.